Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 25 y 26 de Primera de Samuel. Hemos visto una loca persecución de Saúl contra David. En el capítulo anterior vimos cómo David perdona la vida de Saúl, le corta un borde del manto, se lo enseña, Saúl llora, finge, dice: hijo mío, esa es tu voz, pero vemos que más adelante lo vuelve a perseguir. Lo vamos a ver en el capítulo 26. Me llama la atención que el escritor o escritores de Samuel hacen un paréntesis en la persecución hacia David para hablar de una mujer hermosa, maravillosa y sabia, inteligente. Es una de las esposas de David. Su nombre es Abigail. Comienza el capítulo con que Samuel murió. Samuel el profeta, Samuel el juez, muere y dice que Israel todo lo lloró. Era un hombre muy querido, muy respetado. Y entonces David continúa con su loca escapada de Saúl y llega a un lugar, Maón, en el desierto de Param. Ahí en Maón existía, dice la Biblia, un hombre llamado Nabal, que su nombre significa insensato o insensatez. Este hombre menciona que era muy rico, 1,000 cabras, 3,500 ovejas, mucho dinero. Mandaba a sus siervos a pastar. Por ahí se encontraron a David y a sus 600 valientes. Y David todo este tiempo estuvo protegiendo a estos pastores de que los ladrones, que había muchos, se robaran las ovejas. Durante probablemente un año, David estuvo defendiendo, fue muro a estos pastores. David lo hace desinteresadamente porque es un hombre generoso. La Biblia comenta que llegó el tiempo de la esquila, cuando se le quita la lana a las ovejas, y en ese tiempo se hace una gran fiesta. David se entera que Nabal está esquilando sus ovejas. No lo conoce, pero sí conoce a sus siervos. David tiene hambre. Ellos no tienen comida, no tienen dinero, son pues fugitivos, él y sus 600. Él cree pertinente, cree correcto, que después de haberle hecho estos favores durante un gran tiempo a Nabal, ya se ha ganado un poco de pan. David manda a 10 hombres para pedirle a Nabal comida. La forma en que David se presenta es muy decente. Dígale a ese hombre Nabal si puede darle a su siervo David algo, no mucho, lo que tenga a la mano, con mucha decencia. Por favor, atienda a estos 10 jóvenes que te mando, dales de comer, y a tu hijo David. No sabía qué tipo de calaña era este Nabal. Los 10 muchachos llegan a Carmel y está el fiestón tremendo. Le dicen a Nabal todo lo que David había dicho. Y uno piensa que la respuesta de este hombre va a ser la correcta, la adecuada. Bueno, me ha ayudado, vamos a darle algo. Entonces Nabal contesta: ¿quién es ese David? Para que yo le dé comida que es para mis siervos. ¿Quién es ese tal David? Estos jóvenes se regresan con David y le cuentan el hecho. David entra en una ira intensa. Se enoja y dice: vamos a despedazar a ese tal Nabal. De los 600 que tenía, toma 400, a 200 los deja en el bagaje, 400 se suben a caballo y van a todo galope. Vamos a despedazar a todo varón de Nabal. Había un siervo de Abigail, la esposa de este insensato. Un siervo de Abigail se da cuenta de la futura matanza que se deja venir y entonces corre, pero no va a ver a Nabal, porque Nabal, entre otras cosas, era un ebrio. No, se va a ver a Abigail y le dice: Abigail, Nabal has herido a David. David es un hombre que nos ha cuidado, ha sido muro para nosotros, ha sido un gran hombre, y ahora vienen 400 hombres a Carmel a matar a todos. Abigail entonces preparó un banquete, 2 ovejas asadas, pan de higo, vino. Todo esto lo montó en unos asnos y mandó a los siervos con los asnos, y ahí va ella montada también. Esta mujer es una mujer de iniciativa y además de inteligente, protege al hombre, a Nabal, al insensato. Vámonos a la Biblia, verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas, 200 panes de higo secos, y montando un asno descendió por una parte secreta, versículo 20,
esta mujer es valiente, porque ella no conoce a David, sin embargo se le enfrenta. Montando un asno descendió por una parte secreta, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Porque David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo de este necio en el desierto, sin que nada me dé. 23. Abigail es su futura esposa, y es el primer encuentro. Y cuando Abigail vio a David, yo digo que le gustó. David no era feo. Vayamos al versículo 3 para que vea cómo era físicamente Abigail. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero él era un hombre duro y de malas obras, descendiente de Caleb. ¿Qué hace una mujer tan virtuosa, tan bella físicamente, con un insensato? Creo que esta mujer sufría mucho. Cuando Abigail vio a David, ella no va a coquetear, ella va a resolver un asunto porque tiene que defender a su esposo Nabal. Se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sea sobre mí el pecado. ¿Se dan cuenta que Abigail está asumiendo el pecado de su esposo? No importa que el otro sea un insensato, malo, duro de obras, es su esposo. Y Abigail es una mujer de entendimiento y dice, sea sobre mí el pecado de este necio. Porque miren, una mujer más fría o más calculadora o con maldad dice, ¿sabes qué? Yo me hago a un lado. Él se lo buscó, además es un insensato. Pero esta mujer no hizo eso. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, porque conforme su nombre así es, Nabal significa insensato. 26. Ahora pues, señor mío, todavía era un fugitivo, todavía no era rey. ¿A qué hombre no se le quita la furia así? Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarse por tu propia mano. Abigail reconoce que es Jehová el que la manda y le dice, Dios ha impedido a través de mí que no derrame sangre. ¿Para qué? Solamente fue un desaire. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor. Aquí Abigail empieza a hablar de una profecía. Probablemente Abigail conocía algo de David. Este canto de Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Esto se oía en todo Israel. Y es probable que Abigail había escuchado a hablar de ese hombre que mató a Goliat. Y entonces le dice, Señor, cuando Dios le haga casa estable a usted, porque se ha levantado uno, Saúl, en contra de usted, de manera injusta lo ha perseguido. Pero el día en que Dios le haga casa estable a usted, usted no se va a arrepentir de haber derramado sangre inocente. Y cuando usted esté en ese reino, acuérdese de mí. David le dice, bendita eres, bendito tu entendimiento, bendito tu razonamiento, que has impedido que yo derrame sangre. Dice, yo te respeto, vete a tu casa. Y él recibe toda esa comida que había preparado. Y lo dice la Biblia que Abigail volvió a Nabal. Era insensato, pero era su esposo. Verso 28. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, le dará un reino, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, como con el gigante. Verso 29. Aunque alguien, Saúl, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, será guardada en algo muy especial, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de una palma en la honda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca como príncipe sobre Israel, rey, entonces mi señor no tendrás de qué arrepentirte, ni motivo de remordimiento o culpa por la sangre que sin causa querías vengar por ti mismo. Mire qué bonito habla esta mujer. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Las hermanas que están casadas con su esposo que es creyente, tomen el ejemplo de esta sabiduría de esta mujer. Si su esposo está lleno de ira, si su esposo no ha comido, usted no pelee, hermana. Sea un dechado de virtud. Hablo de esposos cristianos. Que a veces llega el hombre del trabajo cansado, con hambre, y lo primero
Mira, tu hijo es esto, no falta el dinero, lo que gana no sirve. Mamá me dijo que me iba a casar con un inútil y me casé con un inútil. Este hombre se pone como loco. Hermana, no sea así. Siéntate, come. Ya después hablamos de algunos problemitas. Pero ahorita todo está bien. Sea sabia. Acuérdense que estamos luchando para que los matrimonios sean pues en Cristo, sean benditos. Y recibió David de su mano, verso 35, lo que ella había traído. Le dice, sube en paz a tu casa. Mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. David reconoce que esta mujer es sensible a Dios. Es una mujer sabia, sensible a la profecía que Dios había dado a David. Qué mujer tan inteligente, tan sabia. Y Nabal estaba en pleno banquete en Carmel, totalmente ebrio, y ella no le dijo nada. Tratar de hacer entrar en razón a un borracho es imposible. Nunca discuta con un borracho. Y al otro día platica con él. Lo mismo hizo Abigail. Abigail llega y le dice, David estuvo a punto de venir y estuvo a punto de matarte a ti y a todos. Y era tan cobarde que le dio miedo, quedó como piedra. Y 10 días después muere. Luego que David oyó que Nabal había muerto, verso 39, dijo, bendito sea Dios, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta. Y como David no es un hombre tonto, dice al final del 39, después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer, porque una mujer así no se deja escapar. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Yo pensé que iba a hacerle un poquito de problema ella, pero no. Ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¡Qué humildad! Levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Y luego el detalle de David, también tenía otra esposa, tenía a Ahinoam de Jezreel. La primera esposa de David fue una hija de Saúl, Mical. Saúl, para hacer enojar a David, se la entregó al hijo de Palti. Y David inmediatamente se consoló con 2 mujeres, Ahinoam y con Abigail. La Biblia no oculta los errores de los santos. Ahí está otro error de David. Y también tomó David, verso 43, a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Porque Saúl había dado a su hija Mical, que fue la primera esposa de David, a Palti, hijo de Lais. Los escritores de Samuel hacen un paréntesis para hablar de Abigail, porque era una mujer que no se podía pasar por alto, virtuosa y además muy especial. ¿Cuántas Abigailes hay? ¿Cuántos Nabales viviendo juntos? Capítulo 26, volvamos a la persecución de David. Los que han traicionado a David con estas 2 veces son los de Zif, el desierto de Zif, y ellos se llaman Zifeus casualmente. Vinieron los Zifeus a Saúl en Gabá diciendo, ¿no está David escondido con nosotros? Saúl ya estaba más o menos tranquilo. De pronto los Zifeus llegan a inquietar a Saúl. Dice, David está con nosotros en el desierto de Zif. ¿Por qué no vienes a perseguirlo? Nosotros te vamos a decir dónde está. Y vuelve nuevamente ese coraje de Saúl contra David. David mató a Goliat por ahí en el año 1025 a.C. y en ese mismo año fue ungido. David toma el reinado, recuerden, en el año 1010 a.C. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos. Continúa la Biblia. Y acampó Saúl en el collado de Aquila. El collado de Aquila es un desierto. David inmediatamente cuando se entera que lo están siguiendo, envía espías. David era muy astuto. David era muy ágil mentalmente, tenía el espíritu de Jehová. Y entonces envía espías y realmente constata que lo estaba siguiendo otra vez. ¿Cómo se habrá desesperado David? Digo, ya le corté el manto, lo perdoné. Él me dijo, hijo mío, no te voy a perseguir. Lloró y otra vez viene contra mí. Lo que quiero decir es de que esos 15 años de persecución antes de que David fuera rey, 15 años de andar como miserable, babeando, fingiéndose loco, pidiendo de comer porque no hay de comer. ¿Qué necesidad tenía un rey de eso? ¿Qué necesidad tenemos nosotros que vamos a ser reyes y sacerdotes allí en la vida eterna de sufrir lo que sufrimos aquí? Solo Dios lo sabe. Dios es soberano. Créanlo, seremos reyes y sacerdotes allí en la gloria. Sé que ha tenido sufrimientos, sé que ha tenido dolor, ha tenido problemas económicos, problemas físicos, problemas de persecución, ha estado en la cueva de Adulam, ha estado en el desierto de Zif, perseguido. La vida es injusta, Dios es justo.
Usted un día va a tener un cuerpo glorificado. Será rey y sacerdote. No en esta tierra, no es aquí, es allá en la eternidad. A veces uno se desespera, a veces uno tiene ansiedad. Parte de la vida es lo que tuvo que pasar David antes de ser rey. Dice el verso 5, se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Estaba Saúl durmiendo cuán largo era en el campamento y en el pueblo estaba acampando alrededor de él. Entonces David decide bajar al campamento, es algo muy aventurado. David necesita de dos gentes especiales, escoge a Ahimelech, no es el sacerdote, y escoge a Abisai. Abisai, hijo de Sarbia. Sarbia es una hermana de David. Abisai es su sobrino. Para la guerra, lo que es Joab, Abisai y Asael eran terribles. Abisai dice, yo voy contigo. Bajan al campamento. De manera extraña, todos están durmiendo. Pero el mismo Abner, el general, el jefe de los guardaespaldas de Saúl, estaba bien dormido. Después la Biblia aclara que Dios los hizo caer en un sueño profundo. David se infiltra junto con Abisai, se dan cuenta que están junto a Saúl. Y entonces Abisai le dice, nuevamente, Dios te lo ha puesto en tu mano para que lo mates. Abisai se da cuenta que David no lo va a matar, entonces le dice, David, permíteme matarlo yo. Solo le voy a dar un golpe. Imagínate qué tipo de golpe le iba a dar a Saúl. David le dice, no hagas eso, porque aquel que mate al ungido de Jehová no será tomado por inocente. No lo mates. Solamente vamos a llevarnos su lanza, que estaba a un lado, y su bote de agua para beber. Este hecho fue ocupado por David para avergonzar a Abner, el general de Saúl. Apenas amanece, David se pone al otro lado de la colina y le empieza a gritar a Abner, no eres hombre, porque un hombre no descuida al ungido de Jehová. Mira, aquí está la lanza de él y el agua de noche, y tú estabas durmiendo. ¿Qué tipo de hombre eres? Así públicamente. Saúl a esos gritos se despierta y dice, ¡ey, esa voz es de David! 13. Pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Aquí va a avergonzar a Abner. Y dio David voces al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado a tu rey, tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien, Abner. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, el ungido de Jehová. Mira pues, ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Ahí donde Saúl se despierta. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Nuevamente la misma pregunta y dijo, ¿por qué me persigues así, mi señor? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? ¿Por qué me persigues? Y luego del verso 19 David le dice, Saúl, si es Dios quien te está incitando a seguirme y a matarme, entonces que Dios reciba mi ofrenda. Pero si son hombres los que te están instigando para perseguirme, que sean malditos. Verso 19. Si Jehová te incita contra mí, acepte él, Jehová, la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la herencia de Jehová. No estoy dentro del pueblo de Israel, no estoy en el lugar donde se alaba a Jehová, ando donde se sirve a dioses ajenos, y no he hecho nada malo. Malditos sean. ¿Acaso saliste a perseguir a una pulga? ¿Acaso no soy ni hombre, soy una pulga o una perdiz? Anteriormente había dicho, soy un perro muerto. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete conmigo, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase alguien acá y se la lleve, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. No vamos a discutir, Saúl, ponemos a Jehová en medio y Jehová haga justicia. Cuando usted está en una discusión con un hermano y usted está sufriendo una injusticia, diga que Jehová castigue al que tenga que castigar. Que sea él, no yo. Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová.
Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, estas son las últimas palabras entre Saúl y David, porque después Saúl es muerto en una guerra. Bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Saúl toma su camino y David toma su camino. Yo sé que hay un dilema en decir dónde están cada uno. Para mí David está en el cielo y Saúl en el infierno. No por ser israelita era salvo. Lamentamos por toda la gente que se dice ser creyente y no conoce la Escritura. Lamentamos porque ellos tal vez no han sido enseñados ni discipulados. Se pierden de este banquete espiritual donde Cristo es revelado. Cientos de masas aborregadas que se reúnen solamente a contactar emociones y discursos de hombres. Señor, te pedimos por ellos, para que algún día conozcan el verdadero evangelio. Gente que a través de 10 años conoce 3, 4 versículos bíblicos para evangelizar y se sienten salvos. Señor, ayúdanos a ser discípulos. Padre, la palabra dice que convierte, redime, restaura. Señor, ayúdanos a seguir predicando tu palabra. Oramos y pedimos por esas gentes que se pierden bajo un show circense cristiano y han olvidado la palabra. Aquellos que también han seguido falsos milagros, falsas sanidades y están entretenidos en eso. Señor, danos fuerzas para predicar y discipular. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.